Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. De nuevo en esta mañana tenemos el privilegio maravilloso de llegar a nuestro estudio de Efesios capítulo 6. Como usted sabe, si ha estado en Grace Church ya por un tiempo, estamos comprometidos con un tipo de ministerio expositivo, explicando las verdades de la palabra de Dios versículo a versículo, y de vez en cuando llegamos a ciertos pasajes que tienen tanto peso, tienen tanta verdad implícita, que realmente terminamos con un tipo de estudio teológico. Y nos volvemos un poco más temáticos en un sentido porque entramos en mayor profundidad en uno u otro pensamiento. Y ese ha sido el caso al estudiar Efesios capítulo 6. Aunque lo hemos tratado en un sentido como exposición, fluyendo a lo largo del texto, no hemos podido avanzar mucho a lo largo del texto y hasta este punto hemos explicado una parte de la armadura cada semana. Y créanlo o no, esta mañana vamos a tomar uno más. Y ni siquiera vamos a terminar eso, vamos a tener que guardar lo que quede para la próxima vez. Pero hemos estado disfrutando de un tiempo tremendo al explicar este libro de Efesios y específicamente la armadura del creyente en este estudio. Y quiero que para prepararnos esta mañana leamos los versículos 13 al 17 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje tan tremendo, Pablo nos presenta los recursos para ganar la victoria en la vida cristiana, por lo menos con respecto a la batalla con Satanás y sus demonios. Ahora hemos estado estudiando esto por muchas semanas y quiero brevemente presentarlo porque lo hemos presentado tantas veces y después continuar. Pero estaba pensando esta semana, ¿cómo puede parecerle extraño a algunos de ustedes que han estado estudiando esto con nosotros, que en una epístola como Efesios, la cual nos da el desarrollo más grande de los privilegios del creyente, cómo también tendríamos este asunto tan tremendo del conflicto cristiano? En una epístola en donde francamente durante 5 capítulos estamos tratando con las glorias grandiosas de los lugares celestiales, de pronto terminamos tratando con el infierno en el capítulo 6. En el capítulo 3, en cierta manera, nos gloriamos del testimonio de los ángeles y en el capítulo 6 entramos a los demonios. En el capítulo 1 estábamos viendo la majestad tremenda y el poder de Dios conforme Él abría su plan eterno. Y en el capítulo 6 enfrentamos lo horrendo de la monstruosidad de Satanás. Y entonces es un libro de contrastes definitivos. Comienza en los lugares celestiales y termina hablando del infierno. Comienza con los ángeles y termina con los demonios. Comienza con Dios y llega a un clímax en resultados antagonistas que son traídos por parte de Satanás en contra de la obra de Dios. Comienza con el privilegio elevado y alto, inestimable, y termina con un conflicto en contra del pecado que busca quitar los privilegios. Entonces es un libro de contraste definitivo. Y me imagino que podríamos volver a decir que entre mayor es el privilegio, mayor es el conflicto. Entre mayor es la realidad de que pertenecemos al reino de Dios, más obvio va a ser el ataque de Satanás conforme trata de derrocar a Cristo. Los privilegios espirituales siempre llevan a conflicto con el enemigo y hemos visto eso. Y entonces, después de haber dicho todo lo que Pablo ha dicho acerca de la posición del creyente y la práctica del creyente, después de exaltar toda la bendición de ser bendecido con toda bendición espiritual, después de darnos todos los recursos y todas las funciones de un creyente a lo largo de la epístola hasta el final del capítulo 5 y al entrar al capítulo 6, él ahora dice, prepárense para un conflicto porque no va a ser fácil. Van a ser resistidos, van a ser tentados, van a ser atacados, van a ser estorbados en todo ángulo posible en donde Satanás puede tener éxito. Ahora recuerde esto también, que la Biblia presenta el conflicto de la vida del cristiano en 3 dimensiones. En Gálatas capítulo 5, por ejemplo, hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre la carne y el espíritu. En Juan capítulo 15 hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre el cristiano y el mundo. Y realmente Pablo no se está concentrando aquí ni en el mundo ni en la carne, sino que se está concentrando aquí en el conflicto entre el creyente y las huestes demoníacas mismas. Ahora, realmente no puede separarlas
de las otras porque operan a través del mundo y la carne, pero él se concentra en la médula del asunto aquí. ¿Cómo es que un creyente vive su vida en victoria con la cantidad tremenda de oposición que va a enfrentar de lo que el versículo 11 llama las estrategias del diablo y lo que el versículo 12 llama los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales? ¿Cómo puede realmente ganar la victoria en esta guerra tan sofisticada? Bueno, si regreso un poco, permítame darle algunos elementos básicos. De regreso en el capítulo 3, versículo 20, encontramos una gran verdad. Este es el resumen de los primeros 3 capítulos. Debido a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, debido a todo lo que realmente involucra estar en Cristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Este es el resumen de la posición del creyente. Tenemos el poder, tenemos el recurso necesario. Por tanto, capítulo 4, versículo 1. Debido a que el poder está ahí para glorificar a Dios, debido a que el poder está ahí, debemos andar de una manera digna. En otras palabras, tenemos el recurso y debemos caminar de una manera digna. La clave de esto, capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es que usted aprovecha el poder para andar de manera digna? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay azotea, sino sed llenos del Espíritu. Tenemos el recurso, lo cual nos hace responsables de andar de la manera correcta. Aprovechamos, echamos mano del recurso mediante la llenura del Espíritu, pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, dijo nuestro Señor, y cuando echamos mano de ese poder, seremos victoriosos. Ahora, cuando usted llega al capítulo 6, realmente no hay nada que temer, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El poder está ahí, por lo tanto, el mandato está ahí, y el recurso para echar mano de ese poder en el Espíritu de Dios residente en la vida de todo creyente. Y entonces podemos entrar a la armadura y entrar a la guerra con un sentido de logro y victoria. Pero eso no significa que la batalla va a ser fácil, ¿verdad? Digo, luchamos, la batalla sigue y es incansable. Algunos de nosotros estamos ganando y algunos de nosotros perdiendo, y quizás algunos de ustedes en cierta manera están ahí adormecidos en este momento, no están ni ganando ni perdiendo. Pero así va a ser mientras que usted vive en este mundo. La batalla va a seguir, y creo que conforme usted crece en Cristo, conforme se alimenta de la palabra y conforme madura, lo que sucede es que comienza a ganar más de lo que pierde, y después el porcentaje de victorias se vuelve más y más alto. Pero toda persona experimenta las victorias y toda persona experimenta las derrotas en la batalla. Recibí una carta esta semana de un radioescucha en nuestro programa en Boston, y entonces recibí una carta esta semana de un hombre en Boston, y estoy seguro que él escribió y no sabía que iba a ser una ilustración perfecta para mi sermón, pero lo es. Esto es lo que dijo: querido John MacArthur, su ministerio ha sido de importancia para mí y quiero tomar esta oportunidad para agradecerle personalmente, como también expresarle mi deseo de apoyarlo de manera económica. Que Dios continúe bendiciendo y multiplicando su crecimiento espiritual y alcance en todos lados, incluyendo aquí en Boston, en el área de Boston, de donde escuchamos en WZA. Soy un joven de 23 años y llegué a Jesucristo a la edad de los 19. En ese entonces había crecido en la palabra y yo había sido aplastado, me había estancado, había sido convencido por un legalista neurótico que estaba poseído por demonios, había sido arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol, había embarazado a una amiga y finalmente comencé a recuperar mis sentidos espirituales. Yo diría, al margen, que él ha estado en la batalla. Todo, como puede ver, ha estado bien. Después él procede al siguiente párrafo. Me gusta esta parte. Por favor, envíeme algo de municiones. Las líneas de la batalla están trazadas. Las trincheras están siendo escarbadas. Y no voy a ser uno de aquellos que van a estar avergonzados cuando el oficial comandante regrese. Cuando el registro se repase, quiero que se escribe que el soldado en cuestión, esto es yo, después de haber desobedecido repetidamente las órdenes y haberse desviado, durante la alerta de guerra, finalmente se puso su armadura, se reportó de regreso con el comandante, peleó valientemente y sin temor, sin cerrar un ojo, le pegó al enemigo con todo lo que pudo, dañó de manera severa las áreas estratégicas, y con el comandante perdonándolo, amén, me gusta eso. Y después él dice al final: recuérdame en tus oraciones, sinceramente, en paréntesis, con el pecado cubierto, séte. Oiga, él ha estado en la batalla, ¿no es cierto? Él ha estado en la batalla, y también usted, y también yo. Y ser victorioso en la batalla es cuestión de ponerse la armadura, ¿no es cierto? Regresemos a la armadura en el versículo 14 en adelante y veamos lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos el día de hoy. Y como dije, comenzamos en un estudio expositivo. Me acuerdo unos 8 años atrás cuando enseñé Efesios,
Hicimos la armadura en 2 semanas y ahora nos está tomando de 8 a 10. Pero regresamos en las últimas semanas y vimos estas partes tremendas de la armadura y nos encontramos abriendo un tesoro de verdad tan grande que nos quedamos con una a la vez y vamos a hacer esto inclusive para la quinta el día de hoy y la próxima semana. Pero recuerden, en primer lugar, en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y explicamos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es tanto contenido, eso viene en la última parte de la armadura, la palabra de Dios. No es tanto el contenido como lo es la actitud. Y él está usando aletheia en el sentido de una actitud de veracidad o compromiso o ausencia de hipocresía. En otras palabras, está ciñendo sus lomos, la expresión antigua judía que significa expectativa, prontitud. Un soldado está listo para la batalla. Él ha hecho su compromiso, él se ha unido al ejército, él ha ceñido sus lomos y va a ser un ganador. Y vimos cuán importante es que si vamos a ganar la victoria, hacer el compromiso con la victoria desde el principio. En segundo lugar, vimos en el versículo 14 la coraza de justicia. Y dijimos que otra cosa que debe armar al cristiano es su propia pureza de vida. Justicia, santidad, justicia práctica. Todos hemos recibido justicia imputada de Cristo, esa es la base de nuestra propia justicia, pero debemos mantener una vida pura. O Satanás nos va a atacar en las áreas vitales. Protegemos nuestras áreas vitales mediante la justicia. No sea que Satanás adquiere una ventaja sobre nosotros. Y después, en tercer lugar, vimos que debemos tener nuestros pies listos con la prontitud o la preparación del Evangelio de la Paz. Y la idea aquí es que el Evangelio de la Paz son las buenas noticias de que estamos en paz con Dios. Éramos enemigos, peleamos contra Dios, estábamos del otro lado. Pero el Evangelio es paz con Dios. Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Y el calzado que nos permite estar firmes contra Satanás simplemente están hechos del hecho de que Dios está de nuestro lado. Podemos resistir cualquier cosa con su recurso disponible. Y entonces estamos de pie firmes, con nuestros pies calzados, listos, preparados por el hecho de que Dios está de nuestro lado. Esto parece ser el tipo de armadura a largo plazo. En otras palabras, esto es lo que tienes puesto todo el tiempo. Y después, cuando la batalla realmente arrecia, usted toma el resto y el verbo cambia en el versículo 16, a tomando. Y el versículo 17, tomad el yelmo. Y un soldado tendría segura su coraza y tendría su calzado asegurado y tendría su cinto asegurado. Y cuando la batalla arreciaba, él tomaba su casco, se lo ponía, tomaba su espada y tomaba su escudo. Y entonces, estos son como algo así, como preparación inmediata para cuando las flechas realmente comienzan a volar. Y entonces entramos al versículo 16 la última vez y explicamos encima de todo lo demás que tomamos el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablamos de cómo Satanás quiere arrojar sus flechas de tentación y la única manera en la que podemos apagarlas es con la fe. En otras palabras, cuando usted peca, usted ha creído la mentira del diablo, ¿verdad? Ha creído su mentira, ha dejado que lo engañe. Pero mientras que usted crea en la palabra de Dios, usted no le creerá a Satanás. Y entonces el escudo es la fe. Mientras que yo crea a Dios, Dios dice, no hagas esto y serás bendecido. Dios dice, haz lo que te digo y serás bendecido. Haz lo que te digo y serás feliz. Haz lo que te digo y todo va a estar bien. Haz lo que te digo y habrá satisfacción. Pero Satanás viene y dice, haz esto y te va a gustar. A Dios no le va a importar. Él no te va a disciplinar. Adelante, es divertido. ¿A quién le crees? Si usted le cree a Satanás, usted peca. Usted le cree a Dios, no peca. Es así de simple. El escudo de la fe. Ahora, para esta mañana, queremos entrar a la quinta parte de la armadura, una verdad tremenda en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Eso es todo lo que dice. Sin embargo, ni siquiera puedo terminar de hablar de esto esta mañana. Vamos a tener que guardarlo hasta la próxima semana. Dice usted, ¿qué hay ahí en eso? El yelmo de la salvación, eso es fácil, ser salvo. No, eso no. Hablemos de un yelmo o casco. Un soldado romano no entraba a la batalla sin un casco. Sería necio. Un soldado romano será muy cuidadoso en ponerse el casco. Ahora, los cascos eran hechos básicamente de dos cosas: piel con algunas partes de metal, o de otra manera eran fundidos en metal, y usted los ve dependiendo de qué regimiento opere en ese periodo de tiempo. Pero un casco era muy importante para proteger la cabeza. ¿De qué? Bueno, quizás de las flechas que estaban volando, pero primordialmente de lo que era conocido como una espada grande. No solo estaba la macaira, la pequeña daga que él usa en el versículo 17, sino que estaba en medio de la batalla. Habían aquellos que llevaban una espada grande, la cual era grande, más larga de 1 metro, y tenía una asa bastante grande que usaba con dos, la cual agarraba usted con 2 manos como un bat de béisbol. Y usted la levantaba sobre su cabeza,
Trataba de crear personalidades divididas, básicamente, esa era la idea. Usted iba montado en un caballo y iba usándola y trataba de darle a algunos soldados que iban a pie de más. Y esta espada grande era un arma tremenda y usted debía tener un casco para quitarse un golpe de una espada, créame, porque le habría dado un golpe mortal al cráneo. Me pareció interesante que estaba leyendo en el periódico que han descubierto un esqueleto en algún lugar. Estaba partido el cráneo y suponen que fue hecho por algún tipo de espada grande que entró a su cráneo. Entonces el casco era necesario. Ahora, el casco aquí es el casco de la salvación. Ahora, permítame decir que no se refiere a ser salvo. Él no está diciendo ahora que está en el ejército y ahora que está peleando contra Satanás, ahora que tiene puesto la coraza de justicia y ahora que tiene los pies con el apresto del Evangelio de la paz y ahora que tiene el escudo de la fe, sálvese. No. Eso ya pasó. Digo, usted ni siquiera está en el ejército a menos de que sea creyente, ¿verdad? Si usted está peleando con Satanás, tiene que estar del lado de Dios. Si no está con él, está contra él. Entonces, si usted está en la batalla contra Satanás, ya es salvo. Él no está hablando de eso. El casco de la salvación no es salvarse. Él no está diciendo, por cierto, en quinto lugar, sálvese. Oh, no. Usted se salvó en el capítulo 2, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted ya es salvo, esto no es salvarse. Usted ni siquiera estaría en el ejército si no fuera un creyente. Satanás no estaría atacándolo a usted si no fuera un creyente, ¿verdad? Él lo dejaría solo, ya lo tiene usted. Usted estaría peleando contra Dios. Entonces, si está en el ejército y la guerra se está llevando a cabo, ya es creyente, ya se ha llevado a cabo eso. El casco de la salvación no está diciendo que necesita ser salvo. Dice usted, bueno, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo entonces? Le voy a dar un poco de teología, póngase cómodo, tome su pluma o lápiz y tome unas cuantas notas y veamos lo que podemos ver acerca de esto. En primer lugar, ahora, usted tiene que entender esto. De lo contrario, no va a entender muchas cosas. La gente está confundida por la seguridad eterna y me pregunta todo el tiempo, ¿crees que una vez que eres salvo, siempre eres salvo? ¿Qué hay acerca de mi tía Marta, que pasó tanto tiempo y después se fue y ella o es o no y todo esto y la gente se preocupa por esto y aún en sus propias vidas cometen algunos pecados, se sienten culpables? Bueno, no sé si ya soy salvo. Y las jóvenes les pregunta, ¿alguna vez has entregado tu vida a Cristo? Y dicen, sí, 24 veces, repitiéndolo una y otra vez y simplemente para estar seguro lo volví a hacer. Y ese tipo de manera de pensar, ¿cómo es que realmente entendemos la seguridad del creyente? Bueno, en primer lugar, al entender el significado de la salvación, y para esta mañana y la próxima vez quiero que entienda esto claramente. Ahora, permítame comenzar al decir que esto es algo muy simple. Hay tres aspectos de la salvación, tres aspectos, pasado, presente y futuro. Y estos han sido simplemente definidos de esta manera. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. En otras palabras, si usted me dice, ¿eres cristiano? ¿Has sido salvo? Yo diría, sí. ¿Cuándo pasó? Bueno, hace tantos años atrás. Y en ese punto, cuando confesé a Jesucristo, le entregué mi vida, mis pecados fueron colocados en Él en la cruz, por así decirlo, y Él pagó la paga por mi pecado. Eso está en el pasado. La paga está pagada. Yo morí. Yo fui crucificado con Cristo, mas no obstante vivo, ¿verdad? Yo morí. Pablo en Romanos 6 está diciendo eso en esencia. Él está diciendo, moriste una vez, ya no necesitas volver a morir. Cuando moriste cuando creíste en Cristo, fuiste crucificado con Él, la paga es pagada, el pecado fue enfrentado, ya no hay más paga que pagar. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Eso ya está cubierto. Entonces, el aspecto pasado de la salvación es libertad de la paga del pecado. Hay un aspecto presente, libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. Como un título de un libro lo expresa, ya no va a reinar más. El pecado ya no tiene poder para reinar. El pecado ya no tiene dominio. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para seguir limpiándonos de todo pecado. ¿Sabe usted que nunca podría colocar un pecado contra usted? Romanos 8 dice, ¿quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Nadie. Ninguna condenación. Él ha perdonado todas sus transgresiones por causa de su nombre. Él continúa purificando, Él sigue limpiando. Es como Jesús le dijo a Pedro, te bañas un día y el resto de tu vida simplemente lavas tus pies. El Señor lo baña, por así decirlo, en la salvación. Le desempolva sus pies con su limpieza diaria. Entonces hay un aspecto presente. He sido salvo, estoy siendo salvo. Si he sido salvado, Romanos 5 más bien dice, fui salvo por su muerte, estoy siendo salvado por su vida. En otras palabras, Él vive perpetuamente para hacer ¿qué? Intercesión por mí. Y entonces está esta salvación constante que se lleva a cabo. He sido salvado de la paga. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Romanos 5, 10 y 11. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados por Dios mediante la muerte de su Hijo,
cuánto más seremos salvos ahora por su vida. Estamos siendo salvados ahora continuamente, conforme Él nos limpia constantemente. Y entonces está ese elemento. Ya hay una parte futura. En el pasado hemos sido salvados de la paga del pecado, en el presente del poder del pecado, en el futuro de la presencia del pecado. ¿Sabe que viene un día cuando ya no habrá más pecado? Es correcto. ¿Sabe cómo lo sé? Porque el libro de Apocalipsis dice que no habrá más muerte, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No hay muerte, no hay pecado. Y seremos como Él. Primera de Juan 3 dice, y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es, y Él no tiene pecado, no tiene mancha, sin defecto. Viene un día cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora escuche, la salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido, eso es justificación. Está sucediendo, eso es santificación. Sucederá, eso es glorificación. Y Romanos 8 dice, al que Él justifica, Él santifica y glorifica. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted piensa en la salvación, usted no piensa de la salvación en términos de algo en el pasado, y no piensa en la salvación como algunos sectas piensan de esto, o inclusive algunos en la iglesia romana, como algo que tiene que esperar en el futuro. Es pasado, presente y futuro. Ahora, si es pasado, se acabó. Si también es presente, entonces no la puede perder, ¿verdad? Porque continuamente está llevándose a cabo, y si está garantizado en el futuro, entonces está absolutamente seguro. Ahora, ese es el corazón y el alma del significado de la salvación. El aspecto pasado, el presente y el futuro. Permítame ilustrarle esto al pedirle que me acompañe a Romanos 8:23, y voy a mostrarle varias escrituras que creo que realmente le van a ayudar a entenderlo. En Romanos 8:23 leemos esto. Bueno, regresemos al versículo 22. Ahora, Pablo aquí está hablando de la maldición. Él está hablando de cómo el pecado ha afectado la creación y la ha sujetado a vanidad, pero que todavía hay esperanza para algo diferente. Usted sabe que el mundo va a mejorar, ¿verdad? Va a mejorar, de hecho el mundo va a ser perfecto. Va a ser perfecto, pero eso solo cuando Jesús venga. No va a ser perfecto mediante los esfuerzos del hombre. Y entonces la esperanza es una parte muy importante de la experiencia cristiana. En el versículo 22 dice, sabemos que la creación entera gime en dolor hasta ahora. En otras palabras, el mundo entero sabe que es un desastre. El mundo entero sabe que algo está desesperadamente mal. Inclusive el orden creado es un caos. Y no solo ellos, versículo 23, sino también nosotros. Sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que esta no es la manera en la que Dios quiso que la vida fuera. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Escuche, nuestras almas han sido salvas y están siendo salvadas, y algún día nuestros cuerpos, junto con esas almas, serán salvadas, de tal manera que habrá santidad absoluta. Y eso es lo que el versículo 24 significa. Somos salvados en esperanza. En es una mejor traducción que por. Somos salvos en esperanza. Entonces sí, hemos sido salvados, pero esto no es todo lo que hay. Escuche, si alguien me dice, oh, la salvación que recibiste es para siempre, la tienes ahora y no hay nada más que se le añada. Yo diría, ¿quieres decir que tengo que pelear con la carne el resto de mi vida y a lo largo de la eternidad? ¿Quieres decir que tengo que pelear contra el diablo así y tengo que vivir con la debilidad humana? ¿Quieres decir que voy a quedarme en Romanos 7 hasta cierto grado clamando, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo descargo este desastre? ¿Quieres decir que para siempre así va a ser? Entonces yo te diría, la salvación está incompleta. Si todo lo que el Señor hace es ayudarme en la lucha, entonces nunca llega a su meta. Pero eso no es todo lo que hay. Hay un elemento futuro de la salvación que significa que llegaremos a un punto en el que no habrá pecado en absoluto. Y sin eso, no hay esperanza para ahora. Digo, será como correr una carrera sin que hubiera una meta. Alguien diría, comienza a correr el resto de tu vida, correrás. ¿Qué? ¿En dónde? No hay meta. ¿Es correcto? Y haz tu máximo esfuerzo a lo largo del proceso. ¿Estás bromeando? Puede imaginarse que Dios estuviera diciendo, eso es todo, así que pelea para siempre. Oh, por favor. ¿Por qué? Inclusive Apocalipsis dice que murieron y reposaron de sus labores, ¿verdad? Yo agarro mi paso como lo es ahora. Si lo tuviera que hacer durante toda la eternidad, no lo haría en la mayor parte del tiempo, pero hay un elemento futuro. Observe Gálatas 5. Gálatas 5. Porque nosotros, mediante el Espíritu, y de nuevo, debemos estar hablando de creyentes, porque es el Espíritu de Dios el que crea la capacidad. Nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de justicia por la fe. Ahora, Él no está hablando del elemento pasado de la salvación o de la característica actual, sino que está hablando de la plenitud, de la totalidad de ella. Estamos esperando en esperanza, nos estamos aferrando a la esperanza de que algún día la batalla terminará y algún día no tendremos que luchar con el pecado y la carne y el diablo y el mundo y los demonios.
algún día conoceremos la esperanza de una justicia total. Observe, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y aquí hay una gran bendición. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, él dice, hemos sido salvados para una esperanza una esperanza para algo. ¿Y qué es? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza es el cielo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. ¿Qué salvación? Una salvación que será revelada en el día postrero. Allá hay otro elemento de la salvación, un elemento final, que es la consumación de una esperanza viva, cuando iremos al cielo y recibamos la recompensa y la herencia que Él ha planeado para nosotros. Y debido a eso, no nos molesta, versículo 6, que por un tiempo haya tribulación y muchas pruebas. ¿Se da cuenta? No nos molesta un poco de dolor. Hay una meta final. No nos molesta un poco de esfuerzo. Hay una meta que alcanzar. He corrido bastantes carreras en mi vida, en carreras en la preparatoria, en la universidad, como para saber cómo es cuando usted se va a estirar y a preparar si todo está bien y hace esa vuelta final y llega al final y de pronto llega lo que llamamos le pega al muro y algo sale mal y su cerebro dice no y sus piernas dicen no y hay un cambio tremendo en lo que sucede. Y mientras que está peleando un poco más, lo que lo motiva a usted es un sentido de victoria y honra y respeto personal y sabe lo que espera en la meta. Y entonces Dios no solo nos ha dado una salvación pasada, ni siquiera un mantener de una salvación actual, sino que nos ha dado una esperanza tremenda. Y esa es la razón por la que cuando Jesús se fue en Hechos capítulo 1 y los discípulos habrían estado lo suficientemente confundidos en este punto y ahora con Él necesitaban un poco de motivación y entonces Él les dice, enviando a 2 ángeles, hablando a través de ellos, este mismo Jesús que os ha sido quitado, vendrá de la misma manera como lo han visto irse. En otras palabras, en caso de que se cansen y piensen de que nunca habrá un fin para esto, Él regresará. Él regresará. Habrá un fin, habrá una meta y una meta final. Y eso es exactamente lo que el casco de la salvación es. Es la esperanza de la salvación final. Permítame mostrarle 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero, 1 Tesalonicenses 5, 8, los que somos del día, esto es, no somos de la noche, ese es el dominio de Satanás, somos del día. Esos son los hijos de luz en el reino de Dios. Que nosotros, los que somos del día, seamos sobrios, puesta la coraza de fe y amor, ahora escuche, y como yelmo o casco, la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha puesto para la ira. No solo vamos a estar en esto peleando continuamente, no vamos a terminar en juicio, sino para obtener salvación. Todavía hay un elemento de salvación que debemos obtener, que está por ser obtenido. Dios nos ha designado para obtener eso finalmente, y ese es el casco de salvación. El escritor de Hebreos dice, esta esperanza es el ancla del alma. ¿Qué es el casco entonces? Ahora escuche, resumiendo, el casco de la salvación es confianza en una salvación completa, final, total, que está por venir. Es confianza de que algún día la batalla se va a acabar. No podría pelear si no supiera que hay un final en algún lugar. ¿Usted sí podría? Tiene que haber un final. Dice usted, bueno, ¿cómo es que esto es parte de nuestra armadura? Escuche, ¿se acuerda de esa espada grande que el soldado romano tenía que enfrentar? ¿Sabe cuál es esa espada grande que Satanás usa? Tiene 2 lados. Un lado es desánimo y el otro lado es duda. Vamos a hablar de la duda la próxima vez. Pero para esta ocasión, desánimo. ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer? Quiere pegarle en la cabeza con el desánimo y la duda para desanimarlo. Hombre, estás dando mucho y no recibes mucho a cambio. Estás viviendo esta vida cristiana. Estás apartándote del mundo, hombre. Estás viviendo. ¿Y qué sucede? Acabas de perder tu trabajo. Gran bendición, ¿verdad? Has estado leyendo tu Biblia diariamente y tu esposa nunca ha sido tan impaciente, aún antes de que compraras una Biblia. No le ha afectado en absoluto. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Has estado yendo a la iglesia por tantos años. Ve a tus hijos, no te respetan ya más de lo que te respetaron antes. Y comienza a desanimarse. He estado enseñando una clase por tanto tiempo y me pregunta si alguien lo entiende. Dice usted, ¿realmente se desanima? Esa es una de las cosas. Lo otro con lo que Satanás quiere pegarle en la cabeza es la duda. ¿Cómo sabes que realmente eres un cristiano? ¿Estás seguro que realmente eres salvo? ¿No lo mereces? Mira lo que acabas de hacer.
¿Crees que esa es una manifestación de ser un cristiano? Y la gente sufre de duda y desánimo, y eso es lo que él usa, y el casco de la salvación es una protección. Hablemos del área del desánimo. Permítame ilustrarlo al pedirle que me acompañe a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, la gran historia de Elías. Elías es, digamos, el Pedro del Antiguo Testamento. Él sube y baja mucho, pero Elías en este punto acaba de ganar una gran victoria. Digo, una victoria como ningún otro profeta de Dios jamás la ganó. Acaba de haber sacado una espada y mató a 450 sacerdotes de Baal. Ahora, yo diría que realmente fue un ganador ese día. Y se acuerda que Dios envió fuego del cielo, quemó el sacrificio, quemó el altar, inclusive limpió el agua que habían derramado ahí. Y Elías estaba dominando. Él estaba diciendo, Señor es Dios, Jehová es Dios. Baal no, Baal está perdido y hombre, él tiene la victoria. Bueno, capítulo 19, no ha pasado mucho tiempo. Acab le dijo a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo él había matado a los profetas con la espada. Y Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me hagan a mí más, sino que tu vida sea como la vida de uno de ellos mañana para este momento. Ella dice, Elías, por hacer eso, y por cierto, ella adoraba a Baal, por haber hecho eso, te voy a matar mañana o voy a morir tratando. Ahora, si yo fuera Elías, yo habría dicho, mira, Señor, acabo de haberte hecho un gran favor, 450 sacerdotes de Baal eliminados, dame un día de descanso, por favor. Digo, Jezabel, me la envías al otro día, ¿qué tal si me das un poco de descanso? No hay tiempo para sentarse, para ser honrado por la sociedad de honores judía. No hay tiempo para sentarse y recibir laureles y medallas. Él está otra vez de viaje. Ahora, si él podía enfrentar a 450 sacerdotes de Baal, realmente no debería ser sacudido por una mujer. Pero después la historia realmente no sostiene en alto ese argumento, porque han habido muchas personas sacudidos por una mujer y podían enfrentar a muchos hombres. Pero bueno, Elías decidió que solo había una cosa que podía hacer y eso era correr. Y Elías probablemente tenía 80 años de edad y Dios nunca quiso que hombres, profetas de 80 años de edad estuvieran corriendo a Berseba. Pero él se fue y él salió corriendo con algo de polvo ahí, corrió para salvar su vida. El versículo 3 dice, llegó a Berseba, dejó a su siervo ahí y a partir de ahí viajó un día de camino al desierto. Ahora él de hecho corrió la ciudad de Berseba y de ahí simplemente se fue un día más al desierto, un día de Berseba al desierto. Se sentó bajo un árbol y pide que pueda morir. Él dice, es suficiente, ahora Señor, quítame la vida, se acabó. Ahora eso es lo que yo llamo desánimo. Él quiere morir. Señor, simplemente sácame de aquí. Por favor, simplemente sácame. Es suficiente. Él se acostó y durmió debajo del árbol y un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El ángel ni siquiera lo dejó dormir. Lo despertó y lo alimentó. Y vio y había ahí una torta en los carbones y agua en su cabeza y se sentó y comió y se volvió a acostar. Y el ángel regresó y lo tocó por segunda vez, lo despertó otra vez y le dijo, levántate y come. Tu viaje es demasiado grande, tienes que comer. Ahora, no sé cómo es la comida del ángel, pero lo que sea funciona. Versículo 8. Se levantó y comió y bebió y fue en la fortaleza de ese alimento 40 días y 40 noches. Como dije, funciona. Hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe por qué? Dios dijo a Elías, no tienes por qué desanimarte ahora, levántate aquí. Quiero que llegues al monte Horeb. Voy a hablar contigo. Y entonces subió ahí. El Señor le habló en una voz baja, pequeña. Y Elías le dijo, oh Señor, soy el único que queda. Oh, es tan desalentador. Soy el único que queda, la única persona fiel que tienes. Y el Señor le dice en el capítulo 19, versículo 18, sí tengo a 7,000 más que tú. No solo uno, 7,000 más y un Elías. Ahora regresa y trabaja. Es tan fácil desanimarse. Y usted y yo podemos decir eso. Inclusive en el momento de sus triunfos más grandes, usted regresa a la realidad. Y es algo que nos sacude. Puedo identificarme con eso. Es fácil desanimarse. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3, o más bien versículo 13, Pablo dice, deseo que no se desanimen por mi tribulación. Algunas de esas personas podían desanimarse por el problema de alguien más, no necesariamente el de ellos. Gálatas 6, 9 dice, no os canséis de hacer el bien, porque si no desmayamos, cosecharemos. Es tan fácil cansarse, desanimarse, decir, oh Señor, tengo que predicar otro domingo, tengo que predicar otro sermón, estudiar otro Dios, Señor, tengo que llamar a otra persona, tengo que reunirme con la misma persona para discipulado, Señor, no puedo tener unos días de descanso, de leer mi Biblia, Señor, tengo que prepararme para esa escuela dominical otro domingo, Señor, ¿realmente crees que debo regresar y hablar con ese vecino otra vez, Señor? He estado peleando con esta misma tentación por tanto tiempo, me estoy cansando, y usted sabe que es tan fácil desanimarnos. Arthur Clough lo expresó en estas palabras, no digas que la lucha no vale la pena, el labor y las palabras son en vano, el enemigo no se desanima y las cosas siguen igual. En otras palabras, simplemente sigo peleando y nunca nada pasa, me canso y el enemigo no. ¿Lo ha notado? Usted realmente se cansa y Satanás nunca se detiene. Matthew Arnold le escribió, por ahora, en sangre y batalla, fue mi juventud
y lleno de sangre y batalla es mi edad, y terminará la vida en esta batalla. ¿Llega a terminar? Bueno, peleamos contra el enemigo toda nuestra vida. El apóstol Pablo llegó al final de su vida, 2 Timoteo 4:7, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. En Hechos capítulo 20 le dijeron, Pablo, si te vas a Jerusalén, vas a ser encarcelado y vas a ser encadenado. Él dijo, está bien, ninguna de estas cosas me sacudan, ni tengo mi vida preciosa para mí mismo para a fin de terminar el ministerio que Cristo me ha dado. Él nunca se desanimó, él nunca renunció. En Apocalipsis capítulo 2, el Señor exaltó a la iglesia efesia al decir, has trabajado, han sido pacientes, han soportado, no han desmayado. Ese es un reconocimiento. En Levítico capítulo 26, Dios lo volvió a hacer en Deuteronomio 11. Dios le dijo a Israel, él dijo, muy bien Israel, si aguantan ahí, guardan mis estatutos y obedecen mis ordenanzas, yo haré lo que yo digo, bendeciré sus vidas, los bendeciré con la tierra, prosperaré la simiente de sus lomos, les daré toda bendición. Y él continúa a lo largo del capítulo 26 de Levítico, enlistando una tras otra. Y finalmente en el versículo 14 él dice, pero si dejan mis estatutos, si dejan mis mandamientos, entonces traeré dolor y voy a traerles tristeza. ¿Se da cuenta? Entonces el fin definitivo de esto es, aguanten, sean obedientes, respondan. Quizás se desanima porque tiene un marido no salvo y nunca parece cambiar, nunca nada pasa. Usted simplemente se desanima, o quizás tiene un hijo que parece ser tan resistente a todos sus esfuerzos, o quizás tiene un amigo a quien ha tratado de testificarlo, quizás parece estar en un ministerio por el cual no recibe la gratitud que deba recibir, o quizás tiene un problema físico de algún tipo, y se cansa de estar luchando con eso, y parece atarlo, y pierde de vista el hecho de que la salvación tiene una tercera dimensión que está por venir. Y me encanta lo que dice en Romanos 13:11, acordaos de que vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Nos estamos acercando a la meta. No renuncia ahora. Y sabe una cosa, aquellos en el libro de Hebreos, a quien el escritor le escribe, habían llegado al punto de creer en Cristo, habían llegado a reconocer que era verdad, y ahora estaban a punto de regresar, y el escritor les dice, no hagan eso, no sean de aquellos que se dan la vuelta y caen para perdición. Él dice, continuemos a la perfección, no renuncien. Pienso en Jeremías. El Señor le dice a Jeremías, tú eres mi profeta, Jeremías. Quiero que pases tu vida entera predicando para mí, y aquí está tu mensaje, Jeremías. Predica con todo lo que tienes, predica con todo tu aliento. Y por cierto, nunca nadie te va a escuchar. Nadie va a oír una palabra que oigas. Y Jeremías, ya de edad, predicó solo, escuchó solo, y solo dijo, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Y después estuvo Job, y el Señor despojó a Job de todo lo que un hombre puede ser despojado, le quitó todo lo que tenía, todo lo que él amaba, y sin embargo él dijo, aunque me mataren, él esperaré, y él aguantó ahí. Y cuando se acabó todo, él dijo, oh Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco a mí mismo en polvo y en cenizas. En otras palabras, oí cómo eras tú, pero en la adversidad, conforme fui fiel, te vi. Aguante y no deje que Satanás le aflija con desánimo. Jesús nuestro Señor en Lucas 18:1 dijo, los hombres siempre deben orar y no que desmayar. Cuando usted se ve a sí mismo desmayando, comience a orar. Hombre, Satanás quiere desanimarme todo el tiempo. Él trabaja duro en esto. Leí esta semana acerca de un hombre en Inglaterra. Su nombre es el doctor reverendo William Davy. Él decidió en los años de su vida, hacia el final de su vida, aunque no lo supo todo el tiempo, él quería escribir una teología sistemática, incluyendo toda la Biblia. Él pasó 12 años sólidos haciéndolo. Cuando terminó, eran 26 volúmenes. Él era un hombre oscuro, anónimo. No hay copia de esto, de lo que yo sé de su teología. Cuando terminó, él no pudo encontrar a alguien que pudiera imprimirlo, entonces lo hizo. Esto es hace 200 años atrás. Y después él imprimió 40 copias de las primeras 300 páginas y 14 copias de los 26 volúmenes restantes. 14 copias de su trabajo de 12 años. Él murió en pobreza y oscuridad. Pero ¿sabe una cosa? Le aseguro que él murió con el conocimiento de Dios. Un hombre insignificante escribió una teología de 26 volúmenes que probablemente nunca nadie oyó de esta o jamás leyó. Pero él buscó el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios y se aferró al mismo. Hubo una pequeña niña en Londres. Ella estaba ahí de pie en una banqueta cuando vino un camión de carbón y el camión descargó todo este carbón ahí en la casa de la niña pequeña y ella tomó una pequeña pala ahí de la bodega, abrió la puerta de la bodega, ya solo tenía 5 años de edad, salió y metió su pequeña pala ahí en el carbón y caminó al otro lado de la banqueta y bajó por las escaleras a la bodega y entró ahí al sótano y el hombre al lado la veía
Después de la tercera vez que metió la pala, él le dijo a ella, querida, nunca vas a poder meterla todo, a lo cual ella respondió con gusto, oh sí, Señor, lo haré, si lo hago por mucho tiempo. Si lo hago por mucho tiempo. Me imagino que la prueba de la virtud de cualquier persona es qué es lo que los va a hacer detenerse, ¿verdad? Muchas personas llegan a la primera línea de defensa y renuncian. Muchas personas renuncian cuando llegan a escuchar un disparo por primera vez, pero después están aquellos que hacen una diferencia en el mundo porque van línea tras línea tras línea de oposición. Hombre, usted lo puede hacer si trabaja por mucho tiempo. No se desanime. Escuche, recuerda lo que dijo el Señor Jesús. No habéis sufrido hasta la sangre. Nadie lo ha crucificado usted todavía. Aguante ahí. Aguante ahí. El problema no es desmayar, sino perseverar. Satanás lo va a desanimar de la manera que él pueda. Le va a decir usted que no está obteniendo ningún resultado para todo su trabajo. Nadie te escucha. Mira, estás haciendo esto fielmente. Nadie te da ningún laurel. Nadie te dice nada. Es tras bambalinas. ¿Quién va a saber si pecas? No te preocupes por la batalla. Un poco descansa. El casco de la salvación me protege de desmayar, de cansarme, de desanimarme. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza y mi esperanza es que hay luz al final de ese túnel y algún día voy a llegar a la luz gloriosa de la presencia de Jesucristo. Y como ese hombre que me escribió una carta, no quiero estar delante de mi oficial comandante con vergüenza en mi rostro, porque renuncié a la mitad de la batalla, ¿verdad? Quiero estar ahí y decir, oye, Señor, puedo estar golpeado y sangrando, pero aquí estoy, peleé hasta el final. Mi abuelo, que Dios lo bendiga, murió en su lecho de muerte con cáncer. Había consumido su cuerpo y él vio a mi padre y le dijo, solo tengo una petición, Jack. Oh, si tan solo pudiera predicar un sermón más hasta el final. Y entonces mi papá tomó el sermón que él había preparado, pero nunca lo predicó. Lo imprimió y lo entregó a la iglesia. Y entonces él predicó un sermón más hasta el final. Aguante. Apocalipsis 2 y 3 dice, al que venciere, 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 daré. En otras palabras, Dios le reserva cosas especiales para el vencedor, grandes cosas. ¿Se acuerda de Timoteo? Timoteo se desanimó. ¿Qué desanimó a Timoteo? Bueno, muchas cosas. Una, era joven. Él se vio tentado por pasiones juveniles y él se cansó. Otra cosa, él era joven y la gente estaba diciendo, eres demasiado joven para saber algo, Timoteo. Menospreciaban su juventud. Otra cosa, él estaba teniendo problemas con su estómago y Pablo le dijo, debes tomar un poco de vino por causa de tu estómago. Él fue sacudido y después se avergonzó por Pablo porque Pablo estaba todo el tiempo en la cárcel y él estaba molesto por el hecho de que la gente decía, sí, tú eres uno de los discípulos de ese hombre. Él estaba avergonzándose de mí, dijo Pablo. Y no solo eso, habían algunos falsos maestros que llegaron a Éfeso ahí enseñando error y que era bastante sofisticado y Timoteo ni siquiera sabía si podía enfrentarlo. Y había filosofía y engaño y genealogías y Timoteo estaba ahogándose en un mar de cosas para desanimarlo. Y el apóstol Pablo le escribe en 2 Timoteo y le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por favor, Timoteo. Adelante, Timoteo. Otra vez. Timoteo estaba desanimado. Pedro dice lo mismo a esos santos a quien escribió en persecución. Él dice, escuchen, aguanten ahí haciendo el bien, y si sufren por hacer bien, benditos, bienaventurados y felices son ustedes. Si sufren por hacer el bien, encomienden sus almas a un creador fiel. Sean fieles. Pero dices, pero a veces se cansa uno, es correcto. A veces sus piernas se sienten como hule en la última vuelta. Cuando eso me pasa, con frecuencia pienso en una escritura en la que he pensado muchas veces, estoy seguro. Es Isaías capítulo 40, y voy a llevar nuestros pensamientos a una conclusión con esto. Escuche esto. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado, y a los que no tienen fuerza, Él aumenta la fortaleza. ¿No es eso maravilloso? Cuando usted llega al punto en el que está a punto de desmayar, Él le da poder. Cuando usted dice, Señor, ya no tengo fortaleza, ya no me queda nada de fuerza, allí es cuando Él lo infunde con su fortaleza. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¡Qué gran afirmación! Las águilas vuelan tan alto por encima de la mayoría de las otras aves. Es una ilustración de lo que le sucede a un creyente en su debilidad cuando es infundido con la fortaleza de Dios. Él se eleva por encima del resto. Escuche, no hay razón para desanimarse, amados. El casco de la salvación dice que viene un gran día de victoria. Si usted es fiel a lo largo de su vida, habrá una recompensa maravillosa ahí. Viene un día de gloria. La salvación es pasada, sí, es presente, sí, pero
es futura, y no deje que Satanás lo desanime, no deje que le robe la expectativa de esa emoción, no deje que le quite la esperanza que lo hace que esté comprometido. Escuche, Juan dice en 1 Juan 3, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. Cuando usted sabe que Jesús viene, cuando usted sabe que ese gran día está por delante, la salvación será cumplida en últimas. Tiene una manera de purificar su vida porque sabe que usted lo va a ver cara a cara. Hemos estado estudiando a detalle el tema del compromiso. Hemos estado hablando de la dedicación, el compromiso, en cierta manera el entregarnos a la obediencia para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos hablado del asunto de disciplinarnos a nosotros mismos, de controlar nuestros deseos y conformarnos a los estándares de Cristo. Hemos hablado realmente de ser un soldado, un guerrero y hacer nuestro mejor esfuerzo por causa de Él. Ahora esto de manera inmediata nos lleva a otra perspectiva que con frecuencia se presenta en esta área de la vida cristiana. Hay algunas personas que creen que todo este ejercicio y toda esta disciplina y todo este esfuerzo realmente no es lo que Dios está buscando. Y debido a que esa pregunta se presenta, creo que por un momento o dos en esta mañana debo responderla. Hay una afirmación en el Antiguo Testamento, hecha en referencia al rey Josafat, que dice que la batalla no es tuya, sino que es del Señor. Ahora esa afirmación se ha convertido en un lema para un grupo de personas que han sido llamados los quietistas. Es el movimiento que básicamente dice, la manera en la que debes vivir la vida cristiana no es mediante disciplina personal y mediante esfuerzo y mediante compromiso, sino que más bien mediante el rendirte. Y quizás has sido expuesto en tu juventud o en algún otro momento mediante lectura o este concepto de deja todo y deja a Dios. De hecho, hay un programa en la actualidad de televisión en una estación cristiana llamada Deja todo y deja a Dios. Hay una canción llamada Deja todo y deja a Dios, que lleva a cabo su voluntad maravillosa. Oímos mucho del tema de descansar, de permanecer en Cristo, de entregarle todo al Señor. Sé que hay una canción contemporánea que dice entrégale todo a Jesús. Y usted oye a personas decir, deja de luchar y deja de esforzarte y cede y ríndete. Ríndete totalmente, de manera completa. Y yo me acuerdo como joven oyendo esto bastante. Me acuerdo asistiendo a campamentos y conferencias, y en la universidad en particular que asistí, hubieron llamados constantes para venir al altar y los alumnos eran como yoyos, subían y bajaban tratando de rendirse. De hecho, descubrimos que habían muchos de nosotros que estamos dispuestos a rendirnos, nada más no sabíamos cómo. Parecía como si usted llegaba al punto en donde las lágrimas comenzaban a fluir. Llegaba con sus rodillas al altar y se rendía. 3 días después pecaba y después decía, bueno, me rendí, Señor, ¿qué pasó? ¿De quién es la culpa? Y entonces se volvía muy difícil. La gente que promueve esta manera de pensar usa una ilustración. Dicen que hay un cuarto oscuro, no hay luz en el cuarto, está oscuro y la persona está ahí tropezándose con todo, con las lámparas, las sillas y esto, tratando de hacer lo que está haciendo. Y la razón por la que está oscuro ahí es porque tiene esas persianas que oscurecen totalmente el cuarto y afuera hay luz de sol total y el sol está brillando, pero el hombre adentro está tropezando por todos lados en el cuarto oscuro, cuando lo único que tiene que hacer es abrir las persianas y la luz del sol va a inundar de manera automática el cuarto para que pueda ver a dónde va. Y dicen, así es el vivir la vida cristiana. El Señor no quiere que tropieces por todos lados en la oscuridad, simplemente abre la persiana, siéntate y descansa y todo va a ser claro. Hay personas que toman Juan 15, el concepto de permanecer en Cristo, no refiriéndose, dicen ellos, al acto de ser salvo, sino a la idea de rendirse, la idea de ceder. Quizás cuando usted fue niño fue un servicio de campamento y oyó a alguien hablar y quizás lo exhortaron a rendirse a Jesús y a entregarle todo al Señor, una rendición total, y cantaban canciones de estas y se emocionaban y cantaban estrofa tras estrofa. Me acuerdo cuando estuve en una convención con 2,000 personas en donde cantaron por lo menos 25 estrofas de un himno, hablando de que la gente se rindiera. ¿Ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido. He ido a un campamento y vi un niño que estaba tan frustrado al final de la semana. Oímos tantos mensajes de la rendición y este pobre hombre estaba totalmente frustrado, tratando de entender cómo rendirse. Decidió que la mejor manera de hacerlo era rendir su tiempo al Señor. Y entonces solían aventar una rama al fuego, un emblema de una vida rendida. Y él se levantó y dijo, quiero entregar mi tiempo al Señor. Y él tomó su reloj, se lo quitó y lo aventó al fuego. Y podía usted ver la frustración. Y usted sabe, eso no es inteligente. Esa es mala administración, aventar su reloj al fuego. Eso no es lo que usted hace para rendirse, pero él estaba en el punto en el que estaba frustrado.
Él había oído de dedicación, rededicación, consagración, reconsagración y estaba trabajando duro en esto. Es sorprendente cuántos malos entendidos hay acerca de esos términos. Me acuerdo cuando estábamos ahí en el centro familiar antes de que tuviéramos este auditorio, el coro estaba cantando y me había ido atrás porque alguien quería que escuchara un nuevo sistema de micrófonos o algo. Y estaba allá atrás, en la puerta de atrás, durante una canción del coro. Una dama entró por la puerta y traía un perro con una cadena que no pasa con mucha frecuencia. No tenemos una regla acerca de eso porque es algo raro. Pero el ujier se quedó ahí de pie y yo estaba viendo esto pasar. Y el perro, yo admito, estaba vestido de manera apropiada. Traía suéter y traía un collar y muy elegante. Y entró por la puerta y pensé que me iba a quedar de pie y ver cómo el ujier iba a manejar la situación. Bueno, fue obvio desde el principio que la mujer, usted sabe, no tenía todo a su favor. Algo andaba mal con ella. Habían algunas cosas que no estaban bien con ella, pero bueno, llegó con el perro encadenado y el ujier como que pestañeó 2 veces y la vio y finalmente se le acercó y le dijo, usted no puede meter a su perro, señora. A lo cual ella respondió, está bien, señor, eso está muy bien. Vamos al cuarto de oración porque él acaba de rededicar su vida. Y claro, mi sonrisa se convirtió en un ahogo. Y claro, como un bautista en mi vida antigua, usted sabe, yo fui creado en una iglesia bautista. Mi primera reacción fue, ¿cómo sabes que el perro fue salvo para comenzar? Usted sabe, pero bueno, el punto es que la señora obviamente no tenía todo a su favor, pero el punto aquí es una palabra, rededicar. No tiene más significado para esa mujer que algo de lo que usted hace con su perro, llevar a su perro al cuarto de oración. No sé cómo se metió eso a la mente de ella, pero esa es una ilustración más bien rara de el mal entendimiento del término. Quizás ustedes, como algunas personas que conozco que suben y bajan por pasillos a lo largo de su niñez y en su juventud tratando de rendirse, bueno, eso no es raro en absoluto. De hecho, solía ver este himno antiguo que iba así, algo así. Santidad por fe en Jesús, no por mi esfuerzo. Bueno, deja todo y deja a Dios significa algo, simplemente usted no hace nada. C.H.A. Trumbull, quien solía defender este sistema, dijo, cuando usted está totalmente rendido, escucha esto, nunca ni siquiera experimentará tentación, porque será derrotada por Cristo antes de que tenga tiempo de meterlo usted en una pelea. Bueno, si eso es verdad, entonces, ¿cómo es que cuando usted peca, a quién le echa la culpa? Debe ser la culpa de Cristo, lo cual es aterrador pensar en eso, porque eso no sería verdad. Rendirse es quizás ilustrado de manera apta en un libro llamado El secreto del cristiano de una vida feliz, escrito por Hannah Smith. En ese libro ella dice esto, ¿qué puede ser dicho acerca de la parte del hombre en esta gran obra, sino que él debe rendirse de manera continua? Pero cuando llegamos al lado de Dios de la cuestión, lo que quizás no se ha dicho son las maneras múltiples y maravillosas en las que él lleva a cabo la obra que se le encomienda. Es aquí en donde el crecimiento viene. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que si usted quiere crecer espiritualmente, no haga nada más que rendirse, deje que él haga todo. Ella lo ilustra. La masa de arcilla nunca podría llegar a ser un vaso hermoso si se quedara allí en el foso de la arcilla durante miles de años, pero cuando es colocado en las manos de un alfarero hábil, crece rápidamente conforme es moldeado en la forma que el alfarero quiere que sea. Y de la misma manera, el alma abandonada a la obra del alfarero celestial es formada en un vaso debajo del agua santificado y apta para el uso del amo, del maestro. Ahora, todo se oye muy bien, pero si usted no es nada más que un pedazo de arcilla en la mano de un alfarero y él está haciendo lo que él quiere que usted sea, ¿cómo es que usted va a salir de ahí para pecar? ¿Acaso la arcilla de pronto dice, mira, ya terminé con esto, y se sale de la mano del alfarero para hacer lo que quiere hacer? Es algo difícil, francamente, para la ilustración. En un momento, Hannah Smith tiene al cristiano como un pedazo de arcilla suave, y al siguiente momento la arcilla ha salido de las manos del alfarero y está haciendo lo que quiera. Pero el punto es este. Debe haber más en la vida cristiana que un enfoque en el que usted no hace nada. La Biblia nunca enseña este enfoque. La Biblia no enseña simplemente que todo lo que tiene que hacer en algún punto en su vida es rendirse. La Biblia no enseña eso en absoluto. Hay muchos cristianos que han tratado. Nunca olvidaré la ilustración de un hombre que me dijo que estaba en una iglesia en donde llamaban a la gente a hacer esto y a hacer aquello. Y pasó al frente, ahí pasó por el pasillo, se hincó ahí enfrente de el pasillo y comenzó a orar para rendirse, y orar para rendirse, y orar para rendirse. Y el pastor lo vio en medio de todo esto y finalmente le dijo, órelo, hermano, ore por ello. Le dijo a todo el mundo en la audiencia, oremos por él. Y finalmente se levantó el hombre y dijo fuerte, no puedo. Y se salió por la parte de atrás. Bueno, esa es mucha frustración. No sé qué estaban tratando de hacer, pero ese es el tipo de frustración que viene cuando usted trata de rendirse.
y usted no entiende que hay otras cosas involucradas. Ahora, estoy de acuerdo en que debemos depender del recurso de Dios. Estoy de acuerdo con que debemos depender de la energía de Dios, el poder de Dios y la fortaleza de Dios. Pero no es bíblico pensar que lo único que hacemos es simplemente sentarnos ahí. Y entonces, debido a que algunas personas quizás han tenido un problema con el énfasis que estoy haciendo en el compromiso, en la disciplina personal y la vida cristiana, en sujetar su carne para la fortaleza de Dios, pero no debe tener problemas porque eso es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, versículo 10, regresemos a nuestro texto. Vea si usted encuentra la palabra rendir ahí. Usted está en una batalla con el enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, usted no lee nada ahí de rendirse. De lo que usted lee ahí es disciplina. Lo que usted lee ahí es compromiso. Esa es la idea. La vida cristiana es una guerra, y si usted fuera a Hebreos capítulo 12, descubriría que la vida cristiana es una carrera. Y si fuera a 1 Corintios 9, descubriría que la vida cristiana es una pelea. Debemos, como dice Tito 3:8, ser cuidadosos en aplicarnos a buenas obras. Santiago 4 y 1 Pedro 5, debemos resistir al diablo. 1 Corintios 9, debemos golpear nuestro cuerpo para sujetarlo. Efesios capítulo 5, debemos andar cuidadosamente. Filipenses capítulo 3, debemos proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 7:1, debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora escuche, es demasiado simplista decir que todo lo que se necesita en la vida cristiana es algún tipo de actitud en la que usted simplemente se desmaya y dice, muy bien Dios, tú hazlo. Eso es demasiado simple. Por un lado, eso es lo que los quietistas están diciendo. Y se les opusieron un grupo llamado los pietistas, que eran los legalistas, diciendo, todo lo tiene que hacer en la carne y el equilibrio está en medio. Sí, dependemos de la fuerza de Dios. Sí, descansamos en su poder. Sí, permanecemos en la vid. Sí, dependemos de un recurso divino. Sí, no soy yo, sino Cristo. Pero por otro lado, debe haber en mente en la vida cristiana un nivel tremendo de compromiso, un nivel tremendo de dominio propio y de disciplina personal. Debe haber en la vida cristiana una dedicación de nuestras vidas diariamente a pelear contra Satanás con toda la energía que tenemos. Es demasiado simple tan solo decir, ríndete y eso es todo. Permítame mostrarle el equilibrio al llevarlo a 2 de Pedro capítulo 1. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, leemos esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora escuche esto. Dios nos ha llamado a gloria y virtud. Y para equiparnos para eso, su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuche, como cristiano usted no carece de ningún recurso necesario. Usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿De dónde lo sacó? Mediante el conocimiento de Él. Cuando usted llegó a conocerlo en la salvación, Dios le dio todo lo que necesita. Entonces, el recurso divino está ahí. Él lo llama poder divino en el versículo 3. Tenemos poder divino. Tenemos eso disponible. Ahora, mediante ese poder divino, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tremendas promesas, tremendo poder. Y después nos volvemos participantes. Tenemos poder, promesa y participación de la naturaleza divina misma. Ahora, esta es la parte de Dios. Dios dice, aquí está mi poder, aquí está mi promesa, participa de mi naturaleza misma. Es un recurso magnánimo tremendo para vivir la vida cristiana. ¿Acaso solo decimos, amén, y ahora solo voy a rendirme a eso? Voy a dejar todo y dejar a Dios. Entregárselo todo a Jesús. No hacer nada. No, porque usted llega al versículo 5 inmediatamente después de esto. Y el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Trabaja, sé diligente, sé disciplinado.
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras palabras, tú concéntrate en trabajar. Y amados, no es tan simple como caminar por un pasillo y hacer un acto de rendición. Eso es parte de su vida. Debe haber un compromiso con el señorío de Cristo. Debe haber un reconocimiento de su poder y recurso en su vida. Pero no termina ahí, comienza ahí. En Romanos 6 hay un ceder de usted, sí. Hay un ceder de usted en Romanos 6. Pero también hay un hacer morir o un matar de las obras de la carne. Entonces no es tan simple como eso, y esa es la razón por la que no vacilamos en proclamar las verdades de Efesios 6. Hay un equilibrio. Regrese, si es tan amable, por un momento a Filipenses capítulo 2 y volverá a ver el equilibrio ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra obedecer es la palabra clave en el versículo. Usted se ocupa de su salvación en una vida de obediencia, porque el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tiene usted a Dios operando en usted su voluntad y usted opera en su obediencia. Esa es la idea. Dios opera en usted con su voluntad, usted lo opera mediante la obediencia. Ahí está el equilibrio. Dios está operando y usted está operando. Observe Colosenses capítulo 1, versículo 29. Quizás el versículo más claro en esto. Colosenses 1:29 presenta de manera hermosa este equilibrio. Para lo cual también trabajo. Esto es trabajo duro. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Lo ve? Yo trabajo y Dios trabaja. Esa es la razón por la que digo, es demasiado simplista simplemente estar tocando el tambor para el concepto de la rendición. Debe haber un compromiso en mi vida con la disciplina personal, con la obediencia diligente. De hecho, si usted adopta la postura de déjelo todo y deje a Dios, ¿qué es lo que usted va a hacer con todas las exhortaciones del Nuevo Testamento? ¿Qué significan? Si todo es el Señor, entonces deberían haber sido dirigidas a Él, no a mí. No. Hay un equilibrio entre ceder al señorío de Cristo y una disciplina total y compromiso en mi propia vida para seguir en obediencia. Ahora, en 2 de Corintios, simplemente una palabra más que mostrarle, capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo lo que queremos hacer es recomendarnos o demostrar que somos los ministros de Dios. Queremos que el mundo sepa, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Ahora, nota algo maravilloso en esto. Hay una mezcla fenomenal de cosas. Paciencia es esa actitud personal. Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, bondad. Todas esas son las cosas que yo debo producir en mi vida, pero debo atender esas cosas. ¿Y cuál es la fuente? Por el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, la cual es la Biblia, y por el poder de Dios y por la armadura de justicia. Esas son las cosas que Dios nos da, la mezcla perfecta de los dos. Y entonces dependemos de Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Esa es la idea. Ahora regresemos a Efesios 6 con eso en mente. Lo que estoy tratando de decirles, amados, es que Efesios 6 no contradice la Biblia en ningún otro punto. Y la gente que quizás le ha enseñado en su trasfondo que lo único que necesitaba hacer es rendirse, no ha entendido el punto. Hay mucho más en la vida cristiana que eso. ¿Sabe una cosa? Solían de hecho decir que la única manera en la que usted podía crecer en su vida cristiana es mediante esta rendición total en donde usted simplemente no hace nada. Mientras que la Biblia dice que usted crece al actuar de una manera obediente
en un compromiso de disciplina personal con Jesucristo, que es un asunto de esfuerzo diario. Usted no crece al no hacer nada, usted crece mediante el esfuerzo máximo. Ahora veamos de nuevo la armadura. Y entonces no titubeamos en vestirnos de ella. Espero que esto haya aclarado el punto. Estamos en una batalla, y una batalla que debe ser ganada demanda nuestro mayor esfuerzo, y entonces primero debemos tener el cinto de la verdad, y después la coraza de justicia, y después el calzado del evangelio de la paz, y después el escudo de la fe, y después en el versículo 17 debemos tomar el yelmo de la salvación. Y ahí nos detuvimos la última vez. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el casco de la salvación? Le dijimos la última vez que no significa ser salvo. Escuche, usted no tendría el cinto de la verdad, y no tendría la coraza de justicia, y no tendría el calzado del evangelio de la paz, y no tendría el escudo de la fe si usted no fuera salvo. Oí un hombre hablando de esto en la televisión esta semana, y él dijo, el casco de la salvación significa ser salvo. Eso no significa ser salvo. Usted no es salvo en quinto lugar. Usted es salvo primero. En primer lugar, y como dije la semana pasada, fuimos salvos en el capítulo 2. Este es el capítulo 6. Hemos sido salvos por 4 capítulos. El casco de la salvación es algo diferente que tan solo el acto simple de gracia salvadora. Ya estamos en el ejército. Eso da por sentado que somos salvos. ¿Qué es? Le dije que la salvación tiene 3 dimensiones: pasada, presente y futura. Ahora escuche. Esa es la única definición de la salvación que la Biblia entiende. No hay otro tipo de salvación fuera de una salvación de 3 dimensiones: pasado, presente, futuro. La Biblia no conoce nada de una salvación que solo es válida en el pasado. La Biblia no conoce nada de una salvación que solo es válida en el presente. La Biblia no conoce nada de una salvación para la cual usted tiene que esperar para ver si usted la va a recibir en el futuro. La Biblia solo conoce una salvación de 3 dimensiones: pasada, presente, futura. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. El pasado, justificación, lo cual resulta en santificación y promete glorificación. La salvación solo es vista bíblicamente en esos 3 términos, todos reunidos en uno. El pasado fuimos salvos de la paga del pecado, el presente estamos siendo salvos del poder del pecado, en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado, y entonces debe ver la salvación en esas 3 dimensiones. Ahora, la dimensión de la que Pablo habla específicamente aquí es la futura. El casco de la salvación no es algo que tiene que ver con el pasado, no es algo que ni siquiera tiene que ver con el presente en un sentido, es algo que tiene que ver con el futuro. Y eso es lo que él está diciendo. Usted puede estar seguro de su salvación en el futuro. Y eso se convierte en una protección en contra de la espada grande que Satanás usa. Le dije la última vez que él tiene una espada grande, ancha, una ronfalla, la palabra griega, y tiene 2 orillas. Una orilla es el desánimo, la otra orilla es la duda. Y Satanás quiere pegarle a usted con el desánimo y la duda. Y la protección que usted tiene es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir un día glorioso. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir una celebración de victoria. Cuando usted se desanime y quiere cansarse en hacer el bien, recuerde que usted va a cosechar si usted no desmaya. Recuerde que algún día va a haber una recompensa. Recuerde que va a venir un día de coronación. Algún día Jesús va a enfrentarlo a usted y le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y recuerde que ese día está por venir. Y cuando Satanás quiere pegarle con el desánimo porque la batalla lo cansa, porque usted se cansa, porque la lucha es interminable, recuerde que viene un día de victoria. Hay una meta final, hay una pistola al final. El reloj se va a acabar y vamos a estar cara a cara con Jesucristo en ese momento glorioso. Y entonces, así es el casco de la salvación, confianza en el futuro. Como Pablo lo llama en 1 Tesalonicenses 5, el yelmo de la esperanza de la salvación, pero el casco en el futuro nos da la fortaleza para continuar en el presente. Nos da la fortaleza para continuar en el presente, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Hay una meta final, hay una recompensa gloriosa, hay un fin en mente. Viene un día de coronación, va a haber un momento en el que dejemos este velo de lágrimas y entremos en la presencia de Jesucristo y nuestra carne se echa a un lado y ya no habrá más pecado y no habrá más lucha y no habrá más guerra y no habrá más batalla. Viviremos en un universo glorioso nuevo. Está por venir y va a ser disfrutado de manera plena en base al nivel más elevado de compromiso ahora. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando Satanás quiere afectarle a usted con desánimo en la batalla, reconozca que viene un día de victoria y no se rinda. Habiendo hecho todo, esté firme. Y traté de compartir con usted la última vez que si no hubiera un elemento futuro de la salvación, las otras 2 partes no tendrán sentido.
Si yo fui salvo y estuviera siendo salvo, pero no hay futuro, ¿por qué debería estar haciendo esto? ¿Por qué debo pelear tan duro si no hay futuro? Si no hay esperanza de una plenitud y un elemento final de salvación, ¿por qué hace todo este esfuerzo? Permítame ilustrarle esto en 1 Corintios 15:32. Y esto es muy apto a partir de la experiencia de Pablo. Y Pablo dice en este versículo, 1 Corintios 15:32, sí, según los hombres, o estrictamente de una manera humana, he peleado con bestias en Éfeso. ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Escuche, si no hay futuro en esto, olvídelo. Si tengo que ir a Éfeso y la cosa se pone tan difícil ahí y la persecución es tan severa que tengo que pelear con bestias salvajes, ¿de qué me va a servir si no hay resurrección? ¿Qué tipo de salvación es esta que no va a ningún lugar? ¿Creen que me voy a jugar la vida por una multitud de animales salvajes? ¿Creen que voy a confrontar a una multitud de paganos hostiles con el Evangelio de Cristo si no hay resurrección, si no hay elemento futuro de salvación? Yo me rendiría en este momento, aventaría la toalla y me iría. Y diría, se acabó, esa es la idea. Él está diciendo, ¿qué tipo de salvación sería si no tuviera un futuro? No tendría poder en absoluto que me hiciera pelear la batalla en la actualidad. Observe 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, lo que ese versículo significa es que Dios nos ha hecho luces en el mundo. Dios ha colocado a Cristo en nuestros corazones para radiarlo al mundo. Y por lo tanto, versículo 7, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es la luz de Dios, la luz de Cristo en nuestras vidas. Tenemos estos vasos de barro, estos cuerpos. Y la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Tenemos poder divino en la morada de Cristo. ¿Y qué sucede? Muy bien. Llevamos a Cristo al mundo. Tenemos el poder y la luz está ahí. Salimos. ¿Y cuáles son los resultados? Versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora vea eso. Él dice, así es como debemos ministrar por Cristo. Una gran carrera en que entrar, ¿verdad? A donde quiera que vamos. Hay aflicción. Estamos derribados. Llevando en nuestro cuerpo la muerte del Señor. Siempre al filo de la muerte alguien quiere quitarnos la vida. Así es como vivimos. Día tras día, confrontando un mundo hostil, impío. Podría decir, bueno, ¿por qué te molestas, Pablo? ¿Por qué te molestas? Versículo 14 te dice, ¿por qué se molesta? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora escuche, lo que sostuvo a Pablo en el nivel de compromiso que tuvo fue que algún día él será resucitado a la gloria con Cristo. ¿Se da cuenta? De tal manera que la dimensión futura de la salvación se convierte en una fuerza poderosa al vivir la vida ahora. Oiga, ¿sabe una cosa? Voy a estar cara a cara con Jesucristo algún día. Voy a estar cara a cara con un registro de lo que he hecho para servirle. Y lo amo lo suficiente, tengo suficiente deseo como para conocer la plenitud de la vida eterna y todo lo que puede darme, como para que yo entregue todo lo que puedo dar, mientras que Dios me dé aliento en este pequeño respiro de lágrimas, en esta pequeña vida que es solo neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Quiero aprovechar al máximo estos pocos años para que pueda experimentar la plenitud de la glorificación en la eternidad con Cristo para siempre. Y la razón por la que no quiero cansarme en hacer el bien es porque sé que cosecharé una recompensa gloriosa si no desmayo aquí. Ese es el casco de la salvación. Entonces, cuando Satanás viene en contra de mí, quiere desanimarme y me dice, ¿por qué no dejas de predicar por un tiempo y descansas? Tómate un tiempo de descanso. Oh, no le des tanto tiempo al estudio. Simplemente piensa en algunas cosas. Cuéntales historias simpáticas, anécdotas. No se van a dar cuenta de la diferencia. Simplemente disfrútalo. Y a veces me aflige las cosas en las que inclusive yo trabajo duro y Satanás dice, es muy desalentador en el ministerio, la gente no te valora, tú sabes, la iglesia no es como quieres que sea, o no está haciendo las cosas que tú quieres que haga, simplemente date por vencido, y usted aguanta ahí porque usted sabe que el día de coronación está por venir, usted sabe que el día de rendición de cuentas está por venir, usted sabe que ese día, cuando usted va a ser como Jesucristo, está por venir y usted hace su máximo esfuerzo porque es una certeza que ese día está por venir. Eso es lo que movió a Pablo, eso es lo que debe motivarnos. Él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué, Pablo? Porque me espera una corona de justicia, a la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí, y no solo a mí,
sino también a los que aman su venida. Y lo hago porque sé lo que está por venir. Y entonces cuando Satanás viene con la espada de desánimo y la orilla del desánimo en contra de nuestras vidas, nos aferramos y estamos protegidos por la confianza de que la salvación que Dios prometió va a cumplirse. Hay una segunda cosa, y es que Satanás tiene otra orilla en su espada. No es desánimo, es duda. Y quizás la duda es el desánimo definitivo. ¿Sabe usted que Satanás quiere que dude de su salvación? Bueno, realmente es bueno en eso. La mayoría de la gente sufre de eso en algún punto de su vida cristiana al principio. Ahora, si usted cree en el Señor y llega al punto en el que quizás ya no duda, ninguno de nosotros es totalmente invulnerable a las tentaciones de Satanás en ese punto. Pero Satanás quiere venir después de que usted acaba de hacer algo que es pecaminoso y decir, tú no eres cristiano, no podrás ser cristiano. ¿Por qué el Señor te va a salvar? ¿No eres lo suficientemente bueno? ¿No mereces ser salvo? ¿Cómo sabes que realmente lo tomaste en serio cuando lo hiciste? Más vale que vuelvas a intentar a ver si funciona mejor. Satanás realmente ataca a la gente en esa área. Ya hay personas, como usted sabe, que van a ciertas iglesias que enseñan que usted puede perder su salvación. Viven constantemente en el temor de que vives en la seguridad eterna. En un sentido, eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. En lo que yo no creo es en la inseguridad eterna. Pero hay algunas personas que viven en eso todo el tiempo. Simplemente viven en un estado constante de inseguridad. Y a algunas personas se les dice, nunca vas a saber si eres salvo hasta que enfrentes al Señor. ¿O se puede imaginar vivir así? Toda su vida pensando, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿O te estás acercando? ¿Voy a llegar o no? ¡Qué existencia tan horrible! Eso no sería nada de estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Usted tendría que decir que el Nuevo Testamento diría estas cosas os he escrito para que seas miserable. No podría ser feliz sabiendo que esto es como una adivinanza. Después hay otras personas que creen que cada vez que usted peca, usted pierde su salvación. Nunca olvidaré el hombre en la televisión, en el canal 40. Se le hicieron unas preguntas y alguien llamó y le dijo, si pecas siendo cristiano y se te olvida confesarlo antes del rapto, pecas, el rapto viene y no has tenido tiempo para confesar, ¿qué pasa? Él dijo, te vas al infierno. Ahora, ¿se puede imaginar vivir con ese tipo de temor? Satanás quiere que tengamos temor de que no tenemos salvación. Él quiere que dudemos de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que dudemos de la promesa de Dios. Él quiere que creamos que Dios no guarda su palabra. Él quiere que creamos que la salvación no es para siempre, que Dios no puede sostenernos. Él quiere que neguemos el poder de Dios, que neguemos el recurso de Dios, que neguemos que Dios puede sostenernos, que neguemos que Dios habla la verdad. Y todas estas cosas son negaciones simples de eso. Y entonces Satanás viene contra nosotros, nos hace dudar. ¿Cómo reaccionamos a eso? El casco de la salvación es que si usted tiene una salvación pasada, hermano o hermana, si usted tiene una salvación pasada, usted tiene una futura, ¿verdad? Porque no hay otro tipo de salvación visto en la Biblia. ¿Se da cuenta? No hay otro tipo. Pero la totalidad de lo que incluye justificación, santificación, glorificación, a quien Él llamó, Él justificó, a quien Él justificó, Él glorificó, y no hay nadie que se pierde. Ahora permítame mostrarle esto conforme regresamos en la Biblia a Juan capítulo 6. Solo quiero que quede claro este punto y después lo dejo irse. Y entraremos a la espada la próxima vez. Pero en Juan capítulo 6, un pasaje muy, muy importante en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Ahora, lo que el Señor dice es que si usted viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Y no lo va a echar significa bajo ninguna circunstancia. No hay circunstancia en la existencia, en el universo, por la cual Cristo deseche a alguien que viene a Él. Eso es lo que Él está diciendo. Si usted viene a Él bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, en ningún caso, Él lo va a echar fuera. ¿Por qué? Porque los únicos que vienen a Él son los que el Padre da. ¿Se da cuenta? Y si Dios le entrega a usted a Cristo, entonces usted tiene el decreto de Dios de la salvación eterna y usted tiene la respuesta de Cristo a la salvación eterna y no hay manera de perder. El Padre entonces, simplemente para darle una ilustración de lo que Él está diciendo, es el Padre está recompensando al Hijo. El Hijo ha hecho bien al ir a la cruz y cumplir la redención. Entonces, el Padre le da a Él regalos y los regalos son preciados, son las almas de hombres. Usted y yo, que conocemos a Cristo, somos los regalos del Padre al Hijo, muestras del amor del Padre. Y el Padre ama al Hijo tanto que le entrega este tipo de regalos. Y de la misma manera el Hijo ama al Padre tanto que Él se aferra a esos regalos tan preciados. Todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y cuando vienen, bajo ninguna circunstancia los voy a echar fuera. ¿Por qué? No es debido a usted, no es debido a usted en absoluto. Ni siquiera usted entra aquí en el escenario. Es porque el Hijo ama al Padre demasiado como para perder a alguien que fue un regalo de amor del Padre al Hijo. ¿Se da cuenta? Todo se encierra en la Trinidad. Ahora observe el siguiente versículo, 38. Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este fue el plan del Padre desde siempre.
El plan entero del Padre fue redimir a algunas personas, entregárselas al Hijo y que el Hijo las guardare. Ese es el plan entero. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es su voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, no pierda yo a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. ¿A cuántos pierde Jesús? A ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. No hay pérdida entre el decreto del Padre, el regalo al Hijo y la resolución del día postrero. Entonces, usted tiene justificación, santificación, glorificación, pasado, presente, futuro, sin pérdida. Entonces la Biblia enseña que Dios tiene un consejo que no puede ser cambiado, un llamado que no puede ser revocado, una herencia que no puede ser contaminada, un cimiento que no puede ser quebrantado, un sello que no puede ser sacudido, una vida que no puede perecer. Ahora pase a Juan 10, versículo 27 por un momento. Ahora aquí hay 7 hebras en la cuerda que nos amarra eternamente a Cristo. 7 grandes razones por las que usted mantiene la salvación. 7 verdades grandes. Número 1, versículo 27. Mis ovejas, deténgase ahí. ¿Usted es oveja de quién? Usted es la oveja de Cristo. Ahora escuche. Si usted es la oveja de Cristo, es el deber de Él como pastor cuidar de usted y protegerlo usted. Si Él lo pierde usted, esto de hecho es una mancha, una falla en su capacidad como pastor. ¿Entendió eso? Si usted es su oveja y el pastor debe cuidar de las ovejas, entonces el hecho de que alguien se pierda refleja la virtud y calidad del pastor. Hay una segunda hebra que nos amarra o liga a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuche, siguen a Cristo. Sus ovejas, sin excepción alguna, no van a escuchar a extraños, solo lo escuchan a Él. Los cristianos verdaderos entonces son guardados por el poder del gran pastor. Esa es la hebra número 1. En segundo lugar, seguirán. Eso es lo que Él dice. Seguirán. Pueden tropezar en pecado, pero estarán ahí. En tercer lugar, yo les doy, versículo 28, vida eterna. Ahora, la vida eterna dura ¿cuánto tiempo? Para siempre. Es vida eterna. Para hablar de ella como terminable es una contradicción en términos. La vida eterna es eterna. Entonces estamos seguros por la naturaleza del pastor. Estamos seguros por la naturaleza del pastor conforme siguen. Estamos seguros por la definición misma del regalo de la vida eterna. Es para siempre. Además, es un regalo. Y yo les doy vida eterna. Usted no hizo nada para ganársela. Usted no puede hacer nada para guardarle. Es un regalo. En quinto lugar, otra hebra que nos mantiene seguros con Cristo es que Él dice, y nunca perecerán. Si un cristiano llegara a perecer, entonces Cristo no dijo la verdad. Si Cristo no dijo la verdad, entonces deshágase de su Biblia, olvídese del cristianismo, todo está mal. Además dice, y ninguno puede sacarlos de la mano de mi Padre. No hay poder en el universo que sea más fuerte que Dios. Y si Dios quiere mantenernos seguros, así va a ser. Nadie puede sacarnos de la mano del Padre. Y además Él añade, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede sacarlos de la mano de mi Padre. Observa el versículo 28, Él dice mi mano. En el versículo 29, la mano de mi Padre. Protección doble. Ahora, lo que estoy tratando de mostrarle en estos 2 pasajes en Juan es que Jesús mismo, por sus propias palabras, confirma el hecho de que una salvación pasada incluye una futura también. La vida eterna es simplemente eso. Nunca perecen, nunca fallan, nunca pierden ninguna de ellas. Así es como Jesús habló de eso. No es sorprendente que cuando usted llega a Romanos 8, versículo 38, el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está diciendo, no hay nada en el universo ahora o en el futuro que jamás pueda separar a un creyente de Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa es la parte pasada de la salvación, Él la comenzó, la perfeccionará, ese es el presente, hasta el día de Jesucristo, ese es el futuro. Los 3 elementos de la salvación se encuentran en el mismo versículo. Y quiero cerrar nuestro estudio en esta mañana al pedirle que me acompañe al libro de Judas, el penúltimo libro en el Nuevo Testamento, y quiero compartir con usted simplemente 2 versículos aquí que son tremendamente poderosos. Permítame tan solo decir esto a manera de perspectiva general de Judas. El libro de Judas trata con la apostasía o una partida de la fe.
está preocupado primordialmente con la naturaleza vil de los falsos profetas y los maestros falsos. Habla en el versículo 4 de ciertas personas que se han infiltrado, básicamente ordenados para la condenación, hombres impíos, que han convertido la gracia de Dios en lujuria. Habla de soñadores sucios en el versículo 8, habla de profetas que profetizan por motivos de avaricia en el versículo 11, estas manchas, llamados manchas en el versículo 12, nubes sin agua, árboles sin fruto, doblemente muertos, arrancados por las raíces, olas salvajes del mar, estrellas errantes, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre, murmuradores, quejumbrosos y simplemente seres impíos, sensuales, horrendos. Estos son los apóstatas. Y aquí está este pequeño grupo de cristianos, por así decirlo, en medio de una edad apóstata, no diferente de nosotros en la actualidad. De hecho, estoy trabajando en un libro que se llama Cómo sobrevivir en los días de la apostasía, y básicamente está basado en Judas. Pero el concepto aquí es que en medio de la enseñanza falsa, vil, mala, la corrupción de la iglesia, la corrupción del cimiento, por así decirlo, hay un pequeño grupo de creyentes que podría estar pensando, hombre, realmente a lo mejor nos va a arrastrar esto, ¿qué nos va a pasar? Ven que todo va hacia abajo, como en nuestra sociedad, liberalismo, ortodoxia y toda la basura que se promueve en el nombre del cristianismo parece estarse vendiendo por todos lados. Y nosotros decimos, ¿qué hay de nosotros? ¿Vamos a ser arrastrados por esto? Y entonces al principio de Judas, versículo 1, y al final de Judas, versículos 24 y 25, Judas reitera el hecho de que no tenemos que temer. No importa qué tan malo se ponga o qué tan mal esté el mundo que nos rodea, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mejor traducido, guardados por Jesucristo en el caso dativo. Él dice, en medio de toda la corrupción que los rodea, han sido apartados por Dios y guardados por Jesucristo. Tereo es el verbo griego. Significa guardar, velar, mantener y preservar. Inclusive se ha usado fuera de la Biblia para hablar de algo que es garantizado. Cuando usted fue salvado, a usted se le dio una garantía. La Biblia habla del hecho de que se nos ha dado las arras del Espíritu. Y las arras significa un anillo de compromiso, un enganche, una garantía. Cuando usted fue salvo, Dios le dio a usted el Espíritu Santo como una garantía de que algún día usted será glorificado en la presencia de Dios, inclusive en los tiempos más difíciles. ¿Sabe una cosa? Jesús oró, Padre, oro porque los guardes a los que me has dado, que los guardes del maligno. En Juan 17, 11 y 15, la oración de Jesús será respondida. El Padre guardará al creyente. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. No solo son santificados, sino que son guardados por Jesucristo. Ese es el casco de la salvación. No necesita escuchar las dudas de Satanás. Más vale que te asegures de que eres un cristiano para comenzar. Si usted está tambaleándose en ese punto, no puede tener ninguna confianza. Si usted no tiene confianza alguna, número uno, quizás no sea cristiano en absoluto. Pero número dos, quizás sea un cristiano que está siendo atacado severamente por Satanás, y más vale que se ponga el casco de la salvación. Pase al versículo 24 de Judas. Y aquí está lo mismo de nuevo, nada más que con mayor detalle. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿No es eso maravilloso? La palabra poderoso es un homeo, poder. Él es lo suficientemente poderoso como para guardarlo de caer. No es nada más que Cristo no quiere que caiga, sino que Él tiene la capacidad de prevenirlo. ¿Se da cuenta? Él tiene la capacidad de prevenirlo y Él es poderoso para presentarlo sin mancha, amomos, sin mancha. Y por cierto, amomos se usa en 1 Pedro 1, 18 y 19 para referirse a Cristo. Él puede guardarlo de que usted tropiece, guardarlo de caer y presentarlo tan puro como Cristo es puro algún día en la presencia de Dios Padre. Ese es el poder protector de Cristo. Es una seguridad tremenda, tremenda. Y la palabra aquí que está hablando de presentarlo no es tereo, la misma que la primera de guardarlo, sino que es fulazo, lo cual significa seguro en medio de un ataque. Entonces, sin importar lo que todas las huestes del infierno le hagan a usted, Cristo es lo suficientemente poderoso como para guardarlo y presentarlo a momos tan irreprensible como Jesucristo en la presencia de Dios. No es sorprendente que el salmista dijo con confianza, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y lo sabía. Y en últimas moraré, ¿en dónde? En la casa de Jehová para siempre, todos los días. Como puede ver, él sabía que la salvación que Dios le dio era una salvación pasada, presente y futura. Ciertamente, él dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en últimas moraré en la casa de Jehová todos los días.
En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, en una bendición gloriosa el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué cosa tan grande, tan maravillosa! Pablo dice en esta gran bendición, preservados irreprensibles, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No aceptamos los ataques de duda que Satanás trae contra nosotros. Nuestra armadura es la confianza de que la salvación es futura, como también presente y pasada. Y Cristo nos sostiene en el poder de su propia mano. En Hebreos 6, 16 al 19, la Biblia dice que hay dos cosas inmutables, dos cosas incambiables. La promesa de Cristo y el juramento de Cristo, que anclan el alma del creyente para siempre. Hebreos 6, 16 al 19. Y entonces es esa confianza que nos hace defendernos en contra de los ataques de Satanás. Amados, cuando Él venga con desánimo, cuando Él venga con duda, recuerda con certeza que está por venir un día de gloria, está por venir un día de victoria, pelea la buena batalla, ten confianza en la salvación que Dios le dio a usted y sepa que usted estará ahí para el día de la coronación. Y el himno maravilloso, el cimiento de la iglesia, el escritor dice, en medio de la tribulación y la aflicción y el tumulto de sus guerras, ella espera la consumación de la paz para siempre, con la visión gloriosa de sus ojos anhelantes, hasta que sea entonces bendecida y la gran iglesia victoriosa se vuelva la iglesia descansando. Algún día vendrá descanso, pero no ahora. Estamos en la batalla, tenemos que pelear en la batalla. El descanso viene más adelante, cuando la victoria haya sido nuestra. Otro himno, y usted lo conoce bien, dice, estad por Cristo firmes, estad por Cristo firmes. La lucha no será larga. En el día de hoy hay ruido de batalla. Al siguiente día la canción victoriosa. Aquel que venciere la corona de vida será suya. El Rey de gloria, con él reinará eternamente. Y termino con las palabras de Juan Bunyan. Ningún enemigo puede atemorizar su espíritu. Él sabe que al final la vida él heredará. Él no teme lo que los hombres dicen. Él laborará día y noche para ser un soldado. El querido Juan Bunyan fue arrojado a la cárcel de Bedford y fue ahí en donde él determinó que él pelearía y nunca se cansaría. Él no sentiría los golpes del desánimo y la duda, y en esa época en la cárcel, él miró hacia adelante hacia el día cuando estará con Jesucristo. Y en la peor de las circunstancias, él produjo lo más grandioso que jamás produjo en su vida, el progreso del peregrino. No se rinda, no deje que Satanás lo haga víctima del desánimo y la duda, porque usted va a ganar al final. Mantenga el casco puesto. Oremos. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo en esta mañana. Habla a todos nuestros corazones. Mientras que sus cabezas están inclinadas por tan solo un momento a mi derecha, en la parte de adelante, está nuestro cuarto de oración. Y quizás mientras que usted está meditando, quizás Dios lo está llamando a un compromiso de algún tipo. Quizás no conoce a Cristo, quizás lo conoce, pero no está viviendo para Él. Quizás está buscando una iglesia. Quizás tiene preguntas que necesitan ser respondidas. En lugar de irse después de que oremos en unos segundos, venga al frente a mi derecha, ahí en las puertas dobles de madera, y deje que un consejero ore con usted. Hay material gratuito, alguien con quien hablar, con quien orar. Su vida puede ser cambiada hoy. Lo estaremos esperando aquí adelante y lo alentamos a que venga. Padre, oramos porque tú traigas a aquellos que quieres que vengan esta mañana. Y, Señor, trae en esta noche a aquellos que necesitan oír tu palabra en el tema del divorcio también. Gracias por este gran día, oh Señor. Ayúdanos a pelear la batalla fielmente, para que la victoria sea tuya y la gloria y el honor tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio
nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242, o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo. Con respecto a la batalla con Satanás y sus demonios. Ahora hemos estado estudiando esto por muchas semanas y quiero brevemente presentarlo porque lo hemos presentado tantas veces y después continuar. Pero estaba pensando esta semana, ¿cómo puede parecerle extraño a algunos de ustedes que han estado estudiando esto con nosotros, que en una epístola como Efesios, la cual nos da el desarrollo más grande de los privilegios del creyente, cómo también tendríamos este asunto tan tremendo del conflicto cristiano? En una epístola en donde, francamente, durante 5 capítulos estamos tratando con las glorias grandiosas de los lugares celestiales, de pronto terminamos tratando con el infierno en el capítulo 6. En el capítulo 3, en cierta manera, nos gloriamos del testimonio de los ángeles, y en el capítulo 6 entramos a los demonios. En el capítulo 1 estábamos viendo la majestad tremenda y el poder de Dios conforme Él abría su plan eterno. Y en el capítulo 6 enfrentamos lo horrendo de la monstruosidad de Satanás. Y entonces es un libro de contrastes definitivos. Comienza en los lugares celestiales y termina hablando del infierno. Comienza con los ángeles y termina con los demonios. Comienza con Dios y llega a un clímax en resultados antagonistas que son traídos por parte de Satanás en contra de la obra de Dios. Comienza con el privilegio elevado y alto, inestimable, y termina con un conflicto en contra del pecado que busca quitar los privilegios. Entonces es un libro de contraste definitivo. Y me imagino que podríamos volver a decir que entre mayor es el privilegio, mayor es el conflicto. Entre mayor es la realidad de que pertenecemos al reino de Dios, más obvio va a ser el ataque de Satanás conforme trata de derrocar a Cristo. Los privilegios espirituales siempre llevan a conflicto con el enemigo y hemos visto eso. Y entonces, después de haber dicho todo lo que Pablo ha dicho acerca de la posición del creyente y la práctica del creyente, después de exaltar toda la bendición de ser bendecido con toda bendición espiritual, después de darnos todos los recursos y todas las funciones de un creyente a lo largo de la epístola hasta el final del capítulo 5 y al entrar al capítulo 6, él ahora dice: prepárense para un conflicto porque no va a ser llenura del Espíritu, pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, dijo nuestro Señor, y cuando echamos mano de ese poder, seremos victoriosos. Ahora, cuando usted llega al capítulo 6, realmente no hay nada que temer, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El poder está ahí, por lo tanto, el mandato está ahí, y el recurso para echar mano de ese poder en el Espíritu de Dios residente en la vida de todo creyente. Y entonces podemos entrar a la armadura y entrar a la guerra con un sentido de logro y victoria. Pero eso no significa que la batalla va a ser fácil, ¿verdad? Digo, luchamos, la batalla sigue y es incansable. Algunos de nosotros estamos ganando y algunos de nosotros perdiendo, y quizás algunos de ustedes en cierta manera están ahí adormecidos en este momento, no están ni ganando ni perdiendo. Pero así va a ser mientras que usted vive en este mundo. La batalla va a seguir, y creo que conforme usted crece en Cristo, conforme se alimenta de la palabra y conforme madura, lo que sucede es que comienza a ganar más de lo que pierde, y después el porcentaje de victorias se vuelve más y más alto. Pero toda persona experimenta las victorias y toda persona experimenta las derrotas en la batalla. Recibí una carta esta semana de un radioescucha en nuestro programa en Boston, y entonces recibí una carta esta semana de un hombre en Boston, y estoy seguro que él escribió y no sabía que iba a ser una ilustración perfecta para mi sermón, pero lo es. Esto es lo que dijo: querido John MacArthur, su ministerio ha sido de importancia para mí y quiero tomar esta oportunidad para agradecerle personalmente, como también expresarle mi deseo de apoyarlo de manera económica. Que Dios continúe bendiciendo y multiplicando su crecimiento espiritual y alcance en todos lados, incluyendo aquí en Boston, en el área de Boston, de donde escuchamos en WZA. Soy un joven de 23 años y llegué a Jesucristo a la edad de los 19. En ese entonces había crecido en la palabra y yo había sido aplastado, me había estancado, había sido convencido por un legalista neurótico que estaba poseído por demonios, había sido arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol,
había embarazado a una amiga y finalmente comencé a recuperar mis sentidos espirituales. Yo diría, al margen que él ha estado en la batalla. Todo, como puede ver, ha estado bien. Después él procede al siguiente párrafo. Me gusta esta parte. Por favor, envíeme algo de municiones. Las líneas de la batalla están trazadas. Fácil. Van a ser resistidos, van a ser tentados, van a ser atacados, van a ser estorbados en todo ángulo posible en donde Satanás puede tener éxito. Ahora recuerde esto también, que la Biblia presenta el conflicto de la vida del cristiano en 3 dimensiones. En Gálatas capítulo 5, por ejemplo, hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre la carne y el espíritu. En Juan capítulo 15, hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre el cristiano y el mundo. Y realmente Pablo no se está concentrando aquí ni en el mundo ni en la carne, sino que se está concentrando aquí en el conflicto entre el creyente y las huestes demoníacas mismas. Ahora, realmente no puede separarlas de las otras porque operan a través del mundo y la carne, pero él se concentra en la médula del asunto aquí. ¿Cómo es que un creyente vive su vida en victoria con la cantidad tremenda de oposición que va a enfrentar de lo que el versículo 11 llama las estrategias del diablo y lo que el versículo 12 llama los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales? ¿Cómo puede realmente ganar la victoria en esta guerra tan sofisticada? Bueno, si regreso un poco, permítame darle algunos elementos básicos. De regreso en el capítulo 3, versículo 20, encontramos una gran verdad. Este es el resumen de los primeros 3 capítulos. Debido a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, debido a todo lo que realmente involucra estar en Cristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Este es el resumen de la posición del creyente. Tenemos el poder, tenemos el recurso necesario. Por tanto, capítulo 4, versículo 1. Debido a que el poder está ahí para glorificar a Dios, debido a que el poder está ahí, debemos andar de una manera digna. En otras palabras, tenemos el recurso y debemos caminar de una manera digna. La clave de esto, capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es que usted aprovecha el poder para andar de manera digna? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay azotea, sino sed llenos del Espíritu. Tenemos el recurso, lo cual nos hace responsables de andar de la manera correcta. Aprovechamos, echamos mano del recurso mediante las trincheras están siendo escarbadas. Y no voy a ser uno de aquellos que van a estar avergonzados cuando el oficial comandante regrese, cuando el registro se repase. Quiero que se escribe que el soldado en cuestión, esto es yo, después de haber desobedecido repetidamente las órdenes y haberse desviado, durante la alerta de guerra, finalmente se puso su armadura, se reportó de regreso con el comandante, peleó valientemente y sin temor, sin cerrar un ojo, le pegó al enemigo con todo lo que pudo, dañó de manera severa las áreas estratégicas y con el comandante perdonándolo. Amén. Me gusta eso. Y después él dice al final, recuérdame en tus oraciones, sinceramente, en paréntesis, con el pecado cubierto, séte. Oiga, él ha estado en la batalla, ¿no es cierto? Él ha estado en la batalla. Y también usted, y también yo. Y ser victorioso en la batalla es cuestión de ponerse la armadura, ¿no es cierto? Regresemos a la armadura en el versículo 14 en adelante y veamos lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos el día de hoy. Y como dije, comenzamos en un estudio expositivo. Me acuerdo unos 8 años atrás cuando enseñé Efesios. Hicimos la armadura en 2 semanas y ahora nos está tomando de 8 a 10. Pero regresamos en las últimas semanas y vimos estas partes tremendas de la armadura y nos encontramos abriendo un tesoro de verdad tan grande que nos quedamos con una a la vez y vamos a hacer esto inclusive para la quinta el día de hoy y la próxima semana. Pero recuerden, en primer lugar, en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y explicamos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es tanto contenido, eso viene en la última parte de la armadura, la palabra de Dios. No es tanto el contenido como lo es la actitud. Y él está usando aletheia en el sentido de una actitud de veracidad o compromiso o ausencia de hipocresía. En otras palabras, está ciñendo sus lomos, la expresión antigua judía que significa expectativa, prontitud. Un soldado está listo para la batalla. Él ha hecho su compromiso, él se ha unido al ejército, él ha ceñido sus lomos y va a ser un ganador. Y vimos cuán importante es que si vamos a ganar la victoria, hacer el compromiso con la victoria desde el principio. En segundo lugar, vimos en el versículo 14 la coraza de justicia. Y dijimos que otra cosa que debe armar al cristiano es su propia pureza de vida. Justicia, santidad, justicia práctica.
Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. De nuevo en esta mañana tenemos el privilegio maravilloso de llegar a nuestro estudio de Efesios capítulo 6. Como usted sabe, si ha estado en Grace Church ya por un tiempo, estamos comprometidos con un tipo de ministerio expositivo, explicando las verdades de la palabra de Dios versículo a versículo, y de vez en cuando llegamos a ciertos pasajes que tienen tanto peso, tienen tanta verdad implícita, que realmente terminamos con un tipo de estudio teológico. Y nos volvemos un poco más temáticos en un sentido porque entramos en mayor profundidad en uno u otro pensamiento. Y ese ha sido el caso al estudiar Efesios capítulo 6. Aunque lo hemos tratado en un sentido como exposición, fluyendo a lo largo del texto, no hemos podido avanzar mucho a lo largo del texto y hasta este punto hemos explicado una parte de la armadura cada semana. Y créanlo o no, esta mañana vamos a tomar uno más y ni siquiera vamos a terminar eso, vamos a tener que guardar lo que quede para la próxima vez. Pero hemos estado disfrutando de un tiempo tremendo al explicar este libro de Efesios y específicamente la armadura del creyente en este estudio. Y quiero que para prepararnos esta mañana leamos los versículos 13 al 17 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje tan tremendo, Pablo nos presenta los recursos para ganar la victoria en la vida cristiana, por lo menos